Odebrecht. El fiasco del siglo. Muy buenas tardes, honorable juez, personal de su despacho que la acompaña, representantes del Ministerio Público, colegas de la defensa pública y privada, abogados de la querella, imputados que nos acompañan, señores periodistas y público en general. Quien les habla, Basilio Enrique González Espinosa. En esta oportunidad represento los intereses del señor Jaime Ford Castro y el señor Aarón Mirachi Malca. Quiero decirles como preámbulo, honorable juez, como me han antecedido mis colegas y el Ministerio Público, hay cosas que se deben saber dentro de esta investigación, ya que fuimos parte de ella desde el primer acto de investigación donde se vinculó al señor Jaime Ford Castro. Se dieron muchas irregularidades en esta investigación. Y así como dijo el fiscal que hay que decirle a 4 millones de habitantes si existe o no un delito, a mí también me preocupa si existe o no un delito, honorable juez. Porque soy parte de este país y si en un país se lesiona al Estado, me están lesionando a mí y a mi familia también. Es por ello que queremos, como preámbulo, decirles nuevamente qué sucedía en el Ministerio Público en ese quinquenio 2014-2019. Nosotros como abogados que veíamos lo que nos dejaban ver, porque este expediente se encontraba en más reserva que la reserva de los Estados Unidos. Casi nunca teníamos acceso al expediente. Y es delicado y por eso se debe ver con detenimiento al momento de tomar cualquier decisión por parte del tribunal, porque primero que es un expediente voluminoso, pero también tenemos que entender que sí hubo una manipulación de esa investigación. Basta entender que la Procuradora General de la Nación renunció de su puesto por producto de que salió públicamente unos famosos Varela Leaks. Renunciar a un puesto tan importante como la Procuraduría General de la Nación deja mucho que decir. Pero es que tenemos que acordar que el abogado de la Procuradora General de la Nación fue el mismo abogado que estuvo aquí en este país representando los intereses de los directivos de Odebrecht, el señor Ravelo y comitiva. Cuando se ven estas cosas, tenemos que pensar muy bien al momento de tomar una decisión en un expediente donde hemos visto que muchas personas que quizás estaban vinculados, jamás se le tomó una declaración indagatoria. Y a personas que son inocentes se trajeron al tribunal a responder por un hecho que no constituye delito. Señora juez, aquí se creó la Ley 4 del 17 de febrero del 2017. Era una ley que tenía un proyecto que era el 285 y fue cambiado casi en su totalidad para introducir el artículo 24 y 25 de esa ley que acabo de mencionar, Ley 4 del 17 de febrero. Esos dos artículos sirvieron como herramienta al Ministerio Público para perseguir, coaccionar, prometer y amenazar a muchas personas que fueron indagadas en ese expediente. Y eso contradice lo contenido en el artículo 297 de nuestro Código Judicial. Y es que la Fiscalía dijo que aquí había habido una investigación larga y continua, pero se les olvida que esta investigación pudo traer a personas vinculadas desde el día 1, que solamente fueron llamadas cuando renunció la Procuradora General de la Nación. ¿Y por qué pudimos traer esas personas o pudo el Ministerio Público traerla y arraigarla al proceso?
porque pidieron una prórroga de la investigación en el 2019, al principio del 2019, por 2 meses para cerrar la vista fiscal. Pero como las cosas malas no son perfectas, la juez Lania Batista le negó esa petición que había realizado la fiscal Zuleika Mur, que en 2 meses ella cerraba la investigación. La fiscal apeló esa decisión y se fue al segundo Tribunal Superior de Justicia y le concedieron no 2 meses, 2 años más para continuar la investigación. Por eso han escuchado nombres de exfuncionarios del gobierno pasado, si no, eso no hubiese pasado en esta investigación. Por eso hubo manipulación de ese expediente y lo vamos a ver. En primer punto, honorable juez, haré uso de la palabra alegar a favor del licenciado Jaime Ford Castro, una persona que conozco hace más de 15 años y puedo dar fe de que es una persona honesta y responsable para con la ciudadanía. Aquí se ha escuchado una lectura, una vista fiscal extensa, pero en esa vista fiscal no se dijo todo. Quiero, honorable juez, referirme en primer punto a un coimputado en esta investigación, y es el señor Espino. No voy a decir el nombre para no mancillar más el nombre de las personas que han sido investigadas en este proceso. El señor Espino, mediante providencia número 19 del 1 de septiembre del 2017, la Fiscalía le formuló cargos por el supuesto delito de blanqueo de capitales a él, al señor Jaime Ford y a un señor de apellido París y otros, por el hecho de que aparecía una transferencia realizada de la banca de Antigua a la banca de Andorra de $200.000 a la cuenta número 810006068271200441-396, supuestamente ordenada por Aeon Group a favor de Westfold Holding. Por eso fueron indagados estos señores. Producto de esa indagatoria, honorable juez, se dispuso la Fiscalía a realizar un allanamiento el día 4 de septiembre de ese mismo año. A las 4 de la mañana hicieron un allanamiento simultáneo a muchas residencias en Panamá. Al llegar a la casa de este señor Espino, ese día 4 de septiembre, se ubicó un contrato firmado entre la compañía Aeon Group y la compañía Westfold Holding, planos para la construcción de una hidroeléctrica en la provincia de Coclé, estudio de factibilidad para la realización de una hidroeléctrica en la provincia de Coclé, estudios requeridos en la SEP para operación de una hidroeléctrica en Coclé, requisitos de fianza para desarrollo del proyecto hidroeléctrico en Coclé, carta de unión fenosa relacionado a este proyecto, estudio del río Saratí en la provincia de Coclé con relación a la hidroeléctrica. Todo esto es visible en el tomo 96 del voluminoso expediente que tenemos aquí. El proyecto es real, no era un proyecto ficticio como lo hizo ver posteriormente la Fiscalía. El señor Espino, al momento que se le recepta su declaración indagatoria, inicia diciendo que desde el año 2007 él tenía intención de construir una hidroeléctrica en la provincia de Coclé en unos terrenos que tenía. Y dice que a finales del 2012 o principios del 2013 se acercó al exministro Jaime Ford a solicitarle que si conocía a alguna persona que estuviese interesada en invertir en dicho proyecto hidroeléctrico. Ahora veamos lo que no dijo la Fiscalía y voy a leerles lo que dice el señor Espino
en su declaración el día 4 de septiembre y la ampliación del 5 de septiembre del 2017, que reposa de foja 166.697 a la foja 166.716. El señor Espino quería realizar una hidroeléctrica y recordemos que le pidió al señor Ford si podía o sabía de alguien que pudiese invertir en esa hidroeléctrica. El señor Espino, como ritual de la Fiscalía, siempre se le pregunta a los indagados, diga al indagado si ha sido usted anteriormente investigado o sancionado por hechos como este o de algún otro tipo. Contestó, investigado en el caso Moncada Luna, delito contra el orden económico. Primera vez que lo menciona dentro de esta indagatoria. Y es importante porque esto es el resultado de lo que al final la decisión que tomó el señor Espino en esta situación. Dice, refiriéndose a la persona que el señor Ford le había referido para la inversión, dice, unas semanas después recibí una llamada de una persona que no recuerdo el nombre, pero es un uruguayo, que nos reunimos en el hotel de un hotel de la localidad, donde efectivamente fui a la reunión y él me comunicó que estaba interesado en la hidroeléctrica, que íbamos a firmar un contrato y yo tenía que actualizar los estudios de dicha hidroeléctrica como parte del acuerdo y que tenía que entregar un cronograma de ejecución y flujo de desembolsos una vez se entregara dicho estudio. Eso es una condición de un contrato. Sigue narrando. Me indicó que se iba a abrir una cuenta bancaria para posteriormente hacer los depósitos correspondientes y que de esa cuenta yo tenía que crear otra compañía aquí en Panamá, de preferencia a la que ya yo había disuelto, es decir, HydroSolution, que es la que mantenía el estudio y que posteriormente se iba a hacer un contrato basado en la información que yo tenía que entregarle. Esto lo narra el señor Espino en su declaración indagatoria y no lo escuché en la extensa vista fiscal. Sigue narrando. Semanas después solicité a una compañía colombiana que me actualizara el estudio o que me revisara nuevamente el caudal y la viabilidad del río Saratí para la construcción de la hidroeléctrica, estudio que posteriormente me entregaron, el cual es parte de los documentos que entregué en la diligencia de allanamiento. A mediados del 2014 se iniciaron unas investigaciones que tenían que ver con un contrato de construcción con la Corte Suprema de Justicia, de la cual yo era accionista. Y esas investigaciones corrieron a todo lo largo del 2014. Y a mediados del 2015 se me hace una indagatoria y fuimos detenidos mi socio y yo. Su socio, apellido París, también me reservo el nombre por respeto. Tuvimos 4 meses detenidos, por lo que para finales del 2015, que salimos bajo fianza, yo no supe más ni del inversionista ni de Andorra, que era donde supuestamente se había abierto la cuenta. El señor manifiesta por segunda vez que ahora dice que estuvo detenido por un delito relacionado de blanqueo de capitales y manifiesta que era por la construcción de un edificio de la Corte Suprema de Justicia. El edificio es el Tribunal Marítimo. Sigue narrando. A foja 166.702 manifiesta. En ningún momento se hizo ningún tipo de transacción bancaria o transferencia. Nunca he tocado ese dinero. No tengo idea de cuánto han depositado, con excepción de lo que he visto en los documentos o en las noticias. No tengo acceso a las cuentas, no tengo chequera, no sé el número de cuenta. Nunca en mi vida he viajado a Andorra y no he vuelto a tener contacto con las personas con que firmé el contrato, es decir, el uruguayo. Aquí entramos a lo que denominaba la Fiscalía la trazabilidad del dinero. La Fiscalía aquí no nos ha demostrado si ese dinero
fue utilizado o no. Trazabilidad. He visto varios PowerPoint, pero en este caso no he visto ninguno. En este hecho en concreto. Sigue narrando. Quiero aclarar también que la compañía Westfall Holding en ningún momento fui ni director ni propietario de la misma, ni pagué por ella. No he firmado nunca poder ni ningún documento ni acta que tenga que ver con la empresa. No soy accionista de la empresa. Esto lo manifiesta el señor Espino y no lo escuchamos, que lo dijo la Fiscalía. Ahora es preguntado, una vez que termina de hacer su narrativa, es preguntado, dice, diga el imputado qué tiene que decir con la información, con respecto a la información proporcionada por la firma Alcogal, donde señala en el numeral 12, abro comilla, de acuerdo a nuestro expediente, el apoderado de la sociedad lo es el señor Espino, al que se le otorgó un poder para la apertura de una cuenta en dicho banco. El señor Espino no es accionista, no es suscriptor, sino que se le otorgó un poder para abrir esa cuenta. Un poder puede ser revocado en cualquier tiempo. Ley 32 de 1927, Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas se reúnen, toman la decisión de variar a este señor el poder y simple y llanamente es otra persona el apoderado de esa sociedad. Le siguen preguntando, diga el indagado si producto de que el señor Jaime Ford le consiguió a los inversionistas, se pactó algún porcentaje de ganancia o como inversionista dentro de la hidroeléctrica para con el mismo. Contestó, yo no tenía ningún arreglo con el señor Ford. Foja 166.704. Le siguen preguntando, diga el indagado si con el señor Jaime Ford se llegó a tratar otros temas relacionados a construcciones en Panamá. Contestó rotundamente no. Es preguntado, diga el indagado, ¿quiénes tenían acceso a la banca en línea de la cuenta de Westfall Holding? Contestó, no sé, pero yo no. Foja 166.706. Nuevamente es preguntado, diga el imputado si usted ha realizado retiros o transferencias de la cuenta. En caso cierto, explique. Contestó, nunca he hecho transferencias, no tengo acceso a esa cuenta y lo pueden verificar con el banco. Trazabilidad nuevamente. La Fiscalía nunca le preguntó al banco de lo que decía este coimputado. Diga el indagado si el proyecto hidroeléctrico se llegó a construir. Contestó, no se llevó a cabo por mi problema legal. Tomé la decisión de no seguir con él. Tercera vez que habla de su problema legal. Y ahorita le explico por qué es tan importante su problema legal. Dice la Fiscalía, preguntado, en virtud de su respuesta anterior, explique por qué se recibieron transferencias de dinero a la cuenta de Westfall Holding si no se concretizó la construcción de la hidroeléctrica. Contestó, en realidad se iba a hacer un depósito inicial y a medida que yo presentara un cronograma de flujo de ejecución de la obra, se iban a ir transfiriendo fondos a una empresa la cual yo tenía que abrir en Panamá, la cual nunca abrí por mis problemas legales. Es una otra condición que tiene él para poder realizar el proyecto. Hacer un flujo, abrir una compañía en Panamá, pero nuevamente repite que no lo pudo hacer por los problemas legales que había tenido en Panamá. Ahí termina la primera declaración rendida por el señor Espino. Posteriormente, en su ampliación, lógicamente le preguntan,
Usted indicó que no sabe cuál es el número de cuenta ni ha tenido acceso a los fondos que fueron depositados en la cuenta de Westphal Holding, aperturada en la banca privada de Andorra. Indique quién es la persona autorizada para poder utilizar esos fondos. Tengo entendido que yo, porque llené los papeles, pero nunca he accedido a la cuenta. Una vez más, trazabilidad, no lo he visto aquí en este expediente. Es preguntado, diga al imputado si usted le ofreció un porcentaje de ganancia a Jaime Ford por ayudarlo a conseguir inversionistas para el proyecto hidroeléctrico. Contestó, no. Siguen preguntándole. Diga al imputado si usted comparte acciones o negocios en conjunto con el señor Jaime Ford. Contestó, no. Esa es la declaración del señor Espino, coimputado en este expediente. Honorable juez, después de haber escuchado lo que dijo el señor Espino en su declaración indagatoria, tenemos que preguntarnos o arribar a una conclusión. Primero, que el señor Espino excluye al señor Jaime Ford cuando dice no tenía participación de la hidroeléctrica, no tenía ganancias. Espino tiene un poder para actuar según la firma Alcogal. Recordemos nuevamente que un poder puede ser revocado en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el dueño de una sociedad lo son los accionistas y si no se han emitido acciones, los suscriptores del pacto social. Le indican a la junta directiva que realice otro poder y ese señor saldría el día siguiente. Otra conclusión, que tenía que cumplir con un cronograma de avance de obra y ejecución de además que tenía que abrir una cuenta en Panamá para poder utilizar esos fondos cuando iniciara la obra, pero como no la inició, no hizo uso de los fondos. Esto, honorable juez, nos lleva a que si el señor Espino nunca accedió a esos fondos y fueron depositados de Antigua a la banca de Andorra, nunca entraron a Panamá porque aquí dice que nunca vinieron a Panamá. Artículo 259, último párrafo. Si el dinero no entra a Panamá, no es delito. No salió de Panamá y no entró a Panamá, aun cuando esos hechos no constituyen delito. ¿Quién era la persona de Odebrecht que hizo esos depósitos? Aquí nosotros hemos creído que Odebrecht era el salvador de Panamá. No, señores. En Odebrecht, las personas que se declararon culpables se llaman delincuentes. Son unos maleantes. ¿Qué hacían los gente de Odebrecht? Por supuesto que la gente de Odebrecht también robaba, o es que piense que Odebrecht solamente robaba para la empresa, solamente hacía daño a los de afuera y no adentro. Por favor, se ha probado en ese voluminoso expediente que en bancos 15 millones, 18 millones se lo quedaban los propios trabajadores. ¿Y quién le dice a ustedes que el que hizo esa inversión, que supuestamente o se iba a quedar con el 50% de la hidroeléctrica y si no se realizaba se quedaba con el dinero porque tenía el control de la sociedad? Porque tenía el control de la sociedad. La gente de Odebrecht no eran santos. La gran mayoría que hemos escuchado aquí eran unos maleantes, atracadores de países, no solamente de Panamá, de países. Eso es lo que hemos escuchado. Ahora nos preguntamos, si es evidente que el señor Espino no cometió un delito, ¿por qué se declaró culpable? Y es fácil. El señor Espino estuvo detenido 4 meses y dijo que no volvía más nunca a la cárcel. Duró el día 4 de septiembre y el 5 de septiembre del 2017 detenido. Y sus declaraciones son reales. Son declaraciones que iba a ser una hidroeléctrica y que sí firmó un contrato y que sí tenía que cumplir condiciones para poder disponer del dinero para hacer su hidroeléctrica. ¿Pero qué le ofrecieron?
Si usted se declara culpable, le damos 42 meses y le reemplazamos la pena. Y te variamos inmediatamente la medida cautelar hasta que homologuemos ese acuerdo. ¿Y usted cree que qué hizo el señor Espino? Se acogió a 42 meses de prisión y se fue a dormir a su casa, el mismo 5 de la tarde, hasta llegar a hacer un acuerdo de pena de 42 meses que fue reemplazado ante el despacho, ante su despacho o el juzgado duodécimo. Y la fiscalía lo sabían, que el hombre era inocente, pero ellos querían tener un hilo conductor para llegar al señor Jaime Ford. No cometió delito Jorge Espino, mucho menos lo cometió Jaime Ford. Vamos a ver, en esa misma providencia indagatoria, número 19 del 1 de septiembre del 2017, el mismo día se allanó la casa del señor Ford. Al llegar a la residencia, revisaron la casa, no encontraron nada ilícito y nada vinculante con esta investigación. Pero el señor Ford no se encontraba porque estaba en el interior de la República. 3 días después se presentó al edificio Avesa y se desaforó porque mantenía un fuero penal electoral. Se desaforó para que la fiscal lo indagara, porque él no había cometido un delito, pero como era un acto solamente protocolar, las indagatorias, ese mismo día le ordenaron la detención al señor Ford. En ese hecho, se le pregunta, en esa providencia se le pregunta al señor Ford, ¿cuál es el hecho imputado al señor Ford? También lo mismo que le imputaron al señor Espino y al señor París, que se había enterado la fiscalía que de la banca de Andorra se habían transferido $200,000 a la cuenta de Westfall Holding. Y es lo mismo que le preguntan al señor Espino. El señor dice, manifiesta exactamente que lo único que había hecho era referirle a un posible inversionista al señor Espino para ver si le interesaba invertir en un proyecto hidroeléctrico del señor Espino, y que no tiene ninguna participación en ese proyecto hidroeléctrico. Ese fue el delito que se le imputó al señor Ford, blanqueo de capitales por haberle presentado a un posible inversionista al señor Espino. Ese fue el delito que se le imputó, blanqueo de capitales por presentarle a una persona. Otras aseveraciones que tiene la fiscalía en contra del señor Ford. La fiscalía ha querido hacer ver que como ministro de Estado del MOP tenía que pagarle los proyectos a Odebrecht. Eso es falso. Odebrecht, todos los proyectos eran llave en mano. Todos los proyectos eran llave en mano. El proyecto llave en mano lo paga una institución privada, un banco que da el financiamiento. ¿Quién aprueba los pagos? El MEF y la Contraloría, no el MOP. Pero como era costumbre, ese mismo día le ordenaron la detención al señor Ford. Obtuvo su libertad 3 meses después, ya que mediante resolución de habeas corpus, fechado 16 de noviembre del 2017, otorgaron la libertad al señor Ford 9 magistrados de forma unánime de la Corte Suprema de Justicia. Y voy a citar en lo medular lo que dijo ese fallo. Tampoco se plantea la peligrosidad del señor Ford, ni se hace referencia a otros presupuestos, pruebas o documentos bancarios y contables que establezcan movimientos directos del recurrente, al margen de aquellas delaciones brasileñas y declaración del señor Espino. Todos estos aspectos vistos en conjunto dan lugar a que este tribunal de habeas corpus, tal y como le corresponde, realice la debida ponderación sobre los mismos. O sea que ponderaron las pruebas. No fue que solamente revisaron cuál era la autoridad y los años y si era competente o no. Ponderaron, entraron a ponderar y lógicamente ponderaron que los hechos investigados
no tenía una vinculación con Jaime Ford. Y esos mismos hechos no han variado al sol de hoy. No han variado. Al señor posteriormente se le ordena una ampliación para imputarle el delito de corrupción. Y se le pregunta por un cheque de $6.625 que le dio el abuelo de su primera nieta. El abuelo, nace la nieta, su primera nieta, y le da $6.625 para comprarle cuna, coche a esa niña. Pero esto, mediante providencia se le hizo esta ampliación, pero su digno despacho prescribió la acción penal de ese delito de corrupción y fue confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, no me referiré a ellos. Ahora bien, a Jaime Ford se le revisaron todas sus cuentas y no se encontró nada irregular, la famosa trazabilidad de la Fiscalía. Se le revisaron los bienes en el registro público, en el municipio y en el tránsito, tampoco se encontró nada irregular. No solo a él, sino a su papá, a su mamá, a su esposa y a sus dos hermanos. Se le revisaron todas sus cuentas. No se encontró nada irregular, porque haberse encontrado algo irregular, créame que le cautelan los bienes, porque eso era lo que buscaba la Fiscalía. Ahora nos preguntamos, honorable juez, si Jaime Ford Castro no es accionista, no es representante legal, no es director, no ostenta poder general, no es ni ha sido cliente del bufete de abogado Alcogal que creó la sociedad Westfall Holding, no es beneficiario final de la sociedad que recibió el dinero en la banca privada de Andorra, no es firmante de dicha cuenta, ni ha recibido depósitos ni transferencias. ¿Dónde está la trazabilidad de esa cuenta? Que también la pidió el señor Ford y nunca llegó a la Fiscalía. La situación jurídica de Jaime Ford es similar a la del señor París. Y este último fue sobreseído por el tribunal en virtud de la recomendación realizada por la Fiscalía. Voy a citar. En ese sobreseimiento número 31 que emitió su despacho, dijo así para sobreseer al señor París: se logró corroborar información sobre la sociedad Westfall Holding mediante nota remitida a la firma Alcogal como agente residente, quienes explicaron que el cliente del registro de esta sociedad había sido BPA Services, filial de la banca privada de Andorra, y la persona de contacto o quien daba las instrucciones era Jau Pan Dolande, es decir, persona distinta al señor París. Por eso llegó a la conclusión del sobreseimiento a favor de este señor. En base a ese principio de igualdad de las partes, solicito a favor del señor Ford que se aplique lo mismo. Además, recordemos que el dinero recibido supuestamente en la banca de Andorra nunca salió ni entró a la República de Panamá. Esto quiere decir, honorable juez, que hay ausencia del aspecto objetivo en cuanto a ese delito. El supuesto delito de corrupción de servidor público está prescrito. El señor Jaime Ford mantiene la misma decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y si se mantiene lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, que entró a ponderar las pruebas que versan este expediente, nunca se le ordenó una ampliación y preguntó absolutamente más nada. Lo único que me resta pedirle, honorable juez, es un sobreseimiento de manera definitiva a favor del señor Jaime Ford Castro y sea levantada la medida cautelar que pesan sobre el mismo. Gracias. Licenciado Basilio, usted tiene… Sí, perdón. Ok. Correcto. La representación de dos personas más. No, de una persona más. Una persona más. Sí, correcto. Proceda. Gracias, honorable juez.
Continuando, honorable juez, con mi intervención en esta oportunidad, alegaré a favor del señor Aarón Mizrachi Malca. Y como ayer ya la fiscal Ruth Morcillo hizo un alegato de apertura a favor mío, tengo que decirle que sí le voy a pedir la prescripción de la acción penal o en su defecto un sobreseimiento definitivo a favor del señor Aarón Mizrachi. Si bien es cierto este hecho que no constituye delito, no menos cierto es que el tiempo se ha agotado para la investigación. El artículo 2277 me da esta oportunidad de en este acto de audiencia alegar en contra del auto 445 del 7 de septiembre del 2022, donde su señoría me rechaza la petición de prescripción de la acción penal. Veamos lo siguiente. Se vinculó al señor Aarón Mizrachi Malca por recibir donaciones políticas en el año 2009 en la cuenta número 1510005626 de su empresa denominada Caribbean Holding, con cuenta en el Banco Aliado. En la investigación y según la Fiscalía, la empresa Odebrecht era una empresa tan estructurada que hacía todas las sociedades donde le iban a entregar las donaciones, los sobornos, las coimas a las personas. Bueno, quiero decirles que Caribbean Holding es una sociedad constituida desde 1997. Y nadie en su sano juicio va a prestar su empresa, su cuenta, para recibir dinero a sabiendas que provienen de sobornos internacionales o cualquier otro delito del catálogo de delitos del artículo 254. Nadie, y menos una persona que tiene una trayectoria implacable e impecable. Es conocido por todos que en el 2009 se realizó el torneo electoral en nuestro país, donde salió electo el señor presidente Ricardo Martinelli Berrocal y el señor Juan Carlos Varela como vicepresidente. El señor Mizrachi nunca fue beneficiario final del dinero, eran donaciones políticas y jamás se quedó con un solo centavo. Ello se puede constatar en el estado de cuenta del banco. De las transferencias se hacían inmediatamente a las personas relacionadas a la campaña que sufragaban los gastos de la campaña, es decir, el señor Ricardo Martinelli, importadora Ricamar, y el señor Juan Carlos Varela Rodríguez. La propia empresa Odebrecht excluye las donaciones recibidas en el 2009, así lo reveló el informe enviado por Estados Unidos, donde establece que para los años 2010 al 2014 supuestamente fue que se dieron los pagos corruptos, no en el 2009. Estábamos en una campaña electoral donde se reciben donaciones políticas. Esto generó que mediante providencia número 7 del 21 de agosto del 2018, la Fiscalía dispuso indagar al señor Aarón Mizrachi por el supuesto delito de blanqueo de capitales. En uso de su derecho, esto es importante, esta providencia número 7 del 21 de agosto es del 2018. Los hechos que se le imputaron fueron haber recibido en su cuenta donaciones hasta el 2009, hasta. ¿Qué es una providencia indagatoria? Es el primer acto de defensa que tiene el imputado. La defensa, existe la defensa material y la defensa técnica. La defensa material la ejerce el imputado, porque cuando se le imputan los cargos, es él el que tiene que contestar, porque el abogado no sabe de lo que le están preguntando.
El abogado simplemente como defensa técnica está allí presente para que no se le violen derechos fundamentales o no se pregunten cosas que no están dentro de la providencia indagatoria. Ese primer acto de defensa podemos encontrarlo de foja 162.086 a la foja 162.097. Allí reposa la providencia indagatoria número 7 del 21 de agosto del 2018. Y dice que es por haber recibido dineros en la cuenta de Caribbean Holding, número 15-10005626, transferencias ordenadas por Constructora Internacional del Sur, Kleinfield, Innovation, Intercore Logistics. Esos fueron los fundamentos que se utilizó en esa providencia y los hechos que se le indilgaron en esa providencia. Honorable juez, dice además en la providencia que esas cuentas donde recibió el dinero, de donde recibía el dinero, estaban controladas por la estructura de Odebrecht y que se contabilizaron $3.749.400 con 86 centavos. Según el artículo 2091 y el artículo 2092 del Código Judicial, de estos son los hechos que se tiene que defender el imputado, de ningún otro hecho, porque lo que no está en esa providencia como hechos no existe en el mundo jurídico. El 2 de septiembre del año 2020 rinde declaración indagatoria a Aarón Mizrachi y amplía el mismo mes sobre los mismos hechos de la providencia indagatoria número 7 del 21 de agosto. Lo que contestó a las preguntas de la Fiscalía reposa de fojas 565.780 a la foja 565.789 y declara lo siguiente. Dice así, abro comillas, primero me declaro inocente de los cargos estos de blanqueo de capitales. Y manifiesta, abro comillas, recibí esas donaciones en el año 2009 por petición de mi cuñado Ricardo Martinelli, que me dijo que Odebrecht y sus filiales le iban a donar para sufragar los gastos de la campaña electoral más o menos $3 millones. Y al recibir dichas donaciones las transferí de inmediato a Ricardo Martinelli, importadora Ricamar y Juan Carlos Varela. El mismo día de recibirlas jamás lucré ni me quedé con ningún centavo, por el contrario, cada transferencia que yo realizaba tenía un costo bancario que yo asumía. Sigue declarando. Y que para el año 2009 Odebrecht era una compañía que gozaba de muy buena reputación en América y no existía ningún caso legal en contra de esa compañía. Y tampoco se sabía de esa caja 2, que los escándalos de Odebrecht empezaron fue en el año 2015. Una vez más le preguntan, ¿tiene algo más que agregar a la presente diligencia? Y contestó, quiero aportar una hoja donde constan todas las donaciones que recibí de Odebrecht y sus filiales, y todo fue transferido a Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela e importadora Ricamar. Yo no me beneficié de ningún dólar de esas donaciones. Y esto está corroborado, honorable juez, por el testigo estrella de la Fiscalía, el señor André Campos Ravelo. De fojas 587.133 a las fojas 587.249 se encuentra la declaración del colaborador André Campos Ravelo y específicamente a la foja 587.140 se lee lo siguiente.
para la campaña política del año 2009 y que para la campaña de Martinelli se le donó la suma aproximadamente 1,4 millones de dólares en el año 2009 y quizás un monto más para el pago de despensas que quedaron pendientes de la campaña. Todo esto durante el año 2009. Esta es la declaración de André Campos Ravelo, el testigo de la Fiscalía, que asegura que el dinero que recibió el señor Aarón Mizrachi en su sociedad Caribbean Holding provenían de una donación, no un soborno, no una coima, dice donación. Y claro que tenemos que entender que es una donación porque estamos en campaña política. Distinto fuera que yo le dijera que en el 2011 yo recibí una donación política cuando no hay un torneo electoral. Es obvio que no es una donación política. En este año yo quisiera que buscaran y verificaran cuánto se le donó a todos los partidos políticos que había en ese año en el torneo electoral. Y los donó Odebrecht, por supuesto que le donó a todos. Pero contrario a lo que dijo el fiscal, que las donaciones de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares es porque ese empresario quiere tener acceso al poder para lucrar del poder. Eso yo no lo puedo decir porque estaría cometiendo una falsedad. Aquí hay un empresario en este expediente que donó 2 millones de dólares a la campaña del señor José Domingo Arias y yo no creo que lo haya hecho con el afán o la intención de cometer un acto ilícito. Las personas que tienen dinero apoyan a los candidatos y eso no es ningún delito. Planteado lo anterior, honorable juez, yo quisiera reiterar la petición de la prescripción de la acción penal, toda vez que el artículo 256, que es el delito especial que rige para el supuesto delito que se está investigando, toda vez que el artículo 256 establece que la persona que a sabienda que los dineros provengan de blanqueo de capitales, lo utilicen para un financiamiento político, será condenado con una pena de 5 a 10 años. Pero nos vamos más allá. Podemos ampliarlo al artículo 254 que establece que la persona que reciba, deposite, transfiera, previendo razonablemente que lo proviene de un delito, será condenado a una pena de 5 a 12 años. A la fecha han transcurrido 13 años del 2009 al 2022, lo que significa que ha transcurrido el tiempo en demasía que establece el artículo 1968B. El artículo 1968B establece en su numeral 2 que las penas que sean mayor de 6 años prescribirán en un término igual al máximo de la pena por el delito imputado. Y el 256 habla de 10 años el máximo y el 254 habla de 12 años. Ahora bien, ¿por qué la importancia de la providencia indagatoria? Porque ahí están los hechos por los cuales te vas a defender. Esos hechos no pueden variar. Y voy a leer parte del auto 445 del 7 de septiembre, donde su señoría me rechaza la prescripción de la acción penal y es sorprendida, usted señoría, por la Fiscalía. Y le explico. Al momento de correrle traslado a la Fiscalía de mi escrito pidiendo la prescripción de la acción penal, dice así en el punto segundo. Este tribunal, mediante providencia fechado 9 de noviembre del 2021, visible a foja 16 del presente cuadernillo, le corrió traslado
a la representante del Ministerio Público y en uso de la oportunidad procesal concedida, emitió su apreciación jurídica, argumentando, entre otras cosas, que de ninguna manera se intentaba sorprender o variar los hechos por los cuales se le formularon cargos al señor Aarón Mizrachi. Máxime que no era hasta el 15 de abril del 2019 que se había logrado obtener los medios probatorios que dieran certeza del uso de la persona jurídica, en este caso Yu-Chu International, como parte de la estructura para recibir dinero procedente de la contabilidad paralela de Odebrecht, en beneficio de Ricardo Francolini y los otros imputados, coimputados Martinelli y Linares. Ello pues que, mediante nota recibida en ese despacho el 15 de abril del 2019, procedente de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, se remitió la constancia mediante la cual las autoridades suizas autorizaron a dicha Fiscalía el uso de la información generada a través del pedido de cooperación internacional. Eso le dijo la Fiscalía a usted, honorable juez, en esa contestación de traslado. Y usted resolvió de acuerdo a lo que le contestó la Fiscalía. Usted resolvió diciendo que Caribbean Holding, sobre las transferencias realizadas en el periodo 2009 a 2014, la última data del 15 de mayo del 2014 de la cuenta número 1510005626 en el Banco Aliado, consistente en un cheque por la suma de $200,000 a favor de la sociedad Premium Auto, vinculada al coprocesado Ricardo Francolini. Honorable juez, ninguna de las pruebas que introdujo o hizo valer la Fiscalía fuera de la indagatoria, fuera de la providencia indagatoria, necesitaban de esa autorización. ¿Por qué? Porque aquí está el cheque número 178750, Caribbean Holding, pero tampoco es de esa cuenta, es de la cuenta 21000875, fechado 13 de mayo del 2014, dirigido a Premium Auto, la suma de $200,000. Pero ¿por qué necesitaba una autorización de Suiza si este cheque es del Banco Aliado y fue depositado el día siguiente en una sociedad Premium Auto en el Banco General? Estos bancos requieren autorización de Suiza. Estos bancos no requieren autorización de Suiza. Y con respecto a las otras dos transacciones que datan de el septiembre 1 y 22 de septiembre del 2010, si nos hubiesen dado la oportunidad del derecho a la defensa, estaríamos viendo los estados de cuenta de dónde provienen los fondos. Recordemos que el señor Aarón Mizrachi dijo, y así consta aquí, recibió en el año 2009 y fue transferida inmediatamente el dinero a la campaña política y no se quedó con un centavo, no lucró un centavo. Y ayer la Fiscalía dijo que el señor Aarón Mizrachi había recibido, no, el señor Aarón Mizrachi en esto se ve que depositó a unas cuentas, pero a unas cuentas que no fueron indagadas, porque si hubiesen sido indagadas, el resultado es que yo no estaría hablando de este tema en este momento. Aquí están las pruebas y le voy a decir por qué la Fiscalía sí la sorprende y sí miente sobre incluso sobre la autorización. La providencia indagatoria del señor Aarón Mizrachi, recordemos, es agosto 2018. ¿Cuándo rinde declaración indagatoria el señor Aarón Mizrachi? Septiembre del 2020. O sea que la supuesta autorización de Suiza
llegó en abril del 2019. ¿Por qué no se le preguntó sobre esas transacciones en el 2020, un año y medio después que rindió su declaración? Porque es solamente para sorprender. Segundo, el cierre de esta vista fiscal, de esta instrucción sumarial, es de abril del 2021. Después del 15 de abril del 2019 al 2021, ellos tuvieron 2 años para ampliar la declaración, formularle cargos, pedirle que respondiera por estas transacciones, pero no lo hicieron. Porque si lo hubiesen hecho, hubiesen llegado a la conclusión que se dispuso en auto de sobreseimiento número 31 del 15 de julio del 2022. Usted llegó a esta conclusión y me permito leerle el punto 9 porque es idéntico. Dice, en este sobreseimiento, con relación a la situación jurídica del señor Salerno, me voy a referir solamente al señor Salerno, no voy a decir el nombre. Con relación a la situación jurídica del señor Salerno, consta que el mismo giró un cheque el 30 de diciembre del 2014 por la suma de $321,000 de la cuenta bancaria de la sociedad Langons International Holding, con la finalidad de realizar pagos de un helicóptero modelo X, marca Airbus, serie 7929. Y la agencia de instrucción motivó a la agencia de instrucción que le recetara declaración datoria el 11 de mayo del 2017 por el delito de blanqueo de capitales. Pero el señor Afoja 1.334.338 declaró y dijo que él era donante de la familia Martinelli, coprocesados en este expediente, y que ese dinero era de su cuenta. Y entonces eso sirvió porque el dinero era de su cuenta, tal como es los dineros de la cuenta de Aarón Mizrachi. Este expediente no se llama chequera de Aarón ni cuenta de Aarón, esto se llama Odebrecht. Lo que se busca es ver la licitud o ilicitud de los fondos que salían de las filiales de Odebrecht. Seguimos. Así dijo su señoría al momento de resolver este sobreseimiento. Sin embargo, no se puede determinar el nexo entre los dineros de la caja 2 de la empresa Odebrecht y el pago efectuado por Langons International Holding para la compra de la aeronave Eurocopter modelo tal, marca tal, serie 729 color negro, y es por ello no se pudo vincular al señor Salerno a la presente causa penal, por lo que este tribunal comparte el criterio emitido por el Ministerio Público a través de la argumentación efectuada en contra del citado Salerno y solicitada en la vista fiscal. Usted, conociendo de este caso, la Fiscalía le solicita un sobreseimiento a favor de este señor y usted lo concede, porque dice que no se pudo vincular la transferencia de $321,000 a la compra de un helicóptero de coimputados. Esa debe ser la misma situación jurídica, o debió ser la misma situación jurídica del señor Aarón Mizrachi. ¿Por qué? Porque ese es su dinero. No está vinculado a la cuenta de Odebrecht. Como es sabido, al señor Aarón Mizrachi no le formularon cargos por ningún otro hecho, solamente por el haber recibido los dineros en su cuenta número 1510005626, donaciones políticas, en el año 2009, por la suma de 3.749.400,86 centavos. En el periódico La Estrella de Panamá de fecha 13 de febrero del 2009 aparece una publicación con el título Millones para los partidos políticos, en el cual se establece que no hay prohibición de donaciones de empresas privadas. En esa entrega periodística entrevistaron a las siguientes personas: Harry Brown, politólogo y sociólogo de la ONU; el exmagistrado Denis Allen Frías;
Humberto Castillo, director de comunicaciones del Tribunal Electoral. Y por último, al expresidente de ese Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Y todos lo que referían era que las donaciones políticas privadas no eran prohibidas. Pero el magistrado presidente dice que en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se ha avanzado, dijo que espera que para las elecciones generales del 2014 estos aspectos sean incorporados al Código Electoral. Esto excluye las donaciones políticas que sean un delito. Y en todo caso, una investigación en la vía administrativa. Que escuché ayer al querellante decir que si una persona es sancionada en la vía administrativa por un hecho que es sancionado allá, no excluye. Bueno, el contenido del artículo 3 del Código Penal sí excluye que una persona pueda ser investigada en dos causas por el mismo hecho. Nuevamente recordemos el contenido del artículo 254 y el artículo 256 del Código Penal. El 254 establece que el que reciba personal o por interpuesta persona, deposite, transfiera esta cantidad de verbos rectores, previendo razonablemente que los dineros, títulos, valores provienen de un delito, será condenado con prisión de 5 a 12 años. La palabra interesante es prever razonablemente. ¿Quién preveía razonablemente que en el año 2009 Odebrecht era una empresa corrupta? Nadie sabía eso. Al contrario, personas naturales y jurídicas querían hacer negocios con Odebrecht, querían estar cerca de Odebrecht. Se constituyeron un sinnúmero de sociedades anónimas, que hemos escuchado aquí que se lavaron millones de dólares. Y yo no veo los creadores de esa sociedad aquí. Y en su despacho hemos tramitado el caso Lavallato y el caso Panama Papers. Por menos que esto, tenemos sentado a 40 personas imputados en esa investigación. Y aquí en esta investigación, las sociedades anónimas no delinquieron. Para las sociedades anónimas no preveían en el 2009 que constituir la sociedad con la que se lavaron más de 100 millones de dólares no era delito, pero para la persona que lo recibe para una donación política sí lo es, no es justo, honorable juez. El artículo 256, que también puede ser establecido porque el dinero se recibió por donaciones políticas para un financiamiento de una campaña, dice el que a sabiendas, ese todavía es más fuerte, el que a sabiendas reciba dinero proveniente de delito de blanqueo de capitales. ¿Quién sabía que Odebrecht había lavado dinero en el 2009? Nadie podía saberlo. ¿Por qué no se podía saber? Porque nuevamente repito, era una empresa prístina. ¿Quién sabía que en el 2015 iban a investigar a Odebrecht? Nadie lo podía prever razonablemente, nadie sabía. Entonces, cabe preguntarse, las firmas de abogados que constituyeron esas sociedades, si no están aquí es porque no podía indilgársele ese delito tan grave como el blanqueo de capitales, porque no previeron razonablemente, no sabían que la empresa lavaba dinero. Eso mismo es equidad judicial, que eso es lo que pedimos para el señor Aarón Mirachi, equidad judicial. Ahora nos preguntamos, honorable juez, si en el 2009 el dinero fue recibido en concepto de donación para la campaña de los gastos de la alianza Martinelli Varela, si el señor Aarón Mirachi no era ni ha sido funcionario público, si recibió las donaciones políticas de una empresa conocida internacionalmente en ese momento como una de las mejores, nunca se lucró ni se quedó con ningún centavo de esas donaciones, ¿qué delito cometió el señor Mirachi? La respuesta es fácil, ninguno. No cometió delito. Por eso yo le pido, honorable juez, en esta tarde, que al momento de decidir
la calificación del mérito del sumario, lo haga dictando un auto de sobreseimiento definitivo a favor del señor Aarón Mizrachi Malca y se ordene la devolución de la fianza y se levante la medida cautelar que pesa sobre el mismo. Muchas gracias, buenas tardes.